Hola. Bienvenido al módulo 2 del curso de microcontroladores PIC. En esta ocasión, hablaremos sobre la arquitectura interna del microcontrolador, enfocándonos en el PIC16F628A. La estructura básica interna del microcontrolador se compone de un procesador central, el cual funciona como el cerebro encargado de gobernar todo el funcionamiento y ejecutar las instrucciones. Encontramos también dos tipos de memoria. Una es llamada memoria de programa, y la otra se conoce como memoria de datos. Las memorias se encargan de almacenar información. Pero veamos más detalladamente su funcionamiento. La memoria de programa es el equivalente al disco duro de un computador. En este lugar se almacenan todas las instrucciones que queremos ejecutar. Y al igual que un disco duro, la información se almacena indefinidamente. Pero a diferencia de un disco duro, que puede almacenar gigas de información, el microcontrolador tiene capacidad de almacenamiento del orden de los kilobytes. Veamos más de cerca el proceso de almacenamiento. Nuestra instrucción es traducida de lenguaje assembler a lenguaje de máquina. Cada instrucción tendrá una longitud de 14 bits. Estas instrucciones se irán almacenando sucesivamente en la memoria. El PIC16F628A es capaz de almacenar un total de 2048 instrucciones. La memoria de datos es equivalente a la memoria RAM de un computador. En ella se almacenan datos temporales de 8 bits. Estos son borrados una vez se apaga el microcontrolador. En el PIC, a cada espacio en memoria de datos, se le da el nombre de registro. Imaginemos a la memoria de datos como un archivero, en el que cada cajón representa un registro. En este registro, podemos guardar únicamente un dato de 8 bits. Cada cajón tiene también una dirección que permite identificarlo, tal y como vemos aquí. El primer cajón tiene la dirección 00H, el segundo tiene la dirección 01H y así, sucesivamente. Las direcciones serán en base hexagesimal. Te recuerdo que debes estar familiarizado con los números binarios y hexagesimales, para poder entender esta numeración. Existen dos tipos de registros. Los registros de propósito especial, que controlan funciones internas en el microcontrolador. Aquí encontraremos el registro de status, el registro timer 0, el registro port B, y muchos otros. Y los registros de propósito general, que son utilizados para el almacenamiento de datos temporales en nuestros programas. En el PIC, la memoria de datos se encuentra particionada o dividida en 4 bancos. Imaginen como si fueran 4 archiveros distintos, y solo uno de los archiveros puede ser utilizado en un determinado momento. Esto quiere decir que para almacenar o leer un dato, primero le tenemos que decir al PIC en qué banco se encuentra. Cuando estemos programando, siempre debemos tener en cuenta el banco en el cual estamos. Te recomiendo revisar la hoja de datos del microcontrolador y mirar detalladamente la organización de los bancos y los registros que allí se encuentran. Cuando empieces a programar, siempre debes tener el datasheet a mano, para consultarlo. Ahora veamos la función de los pines del microcontrolador. Lo primero que debes hacer, es ubicar los pines de alimentación, ya que es de vital importancia no invertir el voltaje y quemar el PIC. Tenemos entonces, el pin B-D-D, que se conecta a 5 voltios y el pin B-SS, que se conecta a tierra. Recuerda no superar el voltaje máximo de 5 voltios en la alimentación. Hablemos ahora sobre el reloj. Nuestro microcontrolador necesita una señal de reloj. Cuando digo reloj, no me refiero a la hora, sino a una onda cuadrada, que permite sincronizar el funcionamiento interno del PIC. La frecuencia de la onda nos indica qué tan rápido se ejecutarán las instrucciones. Existen muchas formas de generar la señal de reloj, ahora solo hablaré de dos. La primera consiste en conectar un cristal de cuarzo en los pines R, A, 7 y R, A, 6. La frecuencia del cristal que conectes depende de tus necesidades y de los límites del microcontrolador. Yo, por mi parte, recomiendo trabajar con un cristal de 4 MHz, que está en un rango medio, y es más económico en precio. Recuerda mirar el datasheet, para revisar la conexión del cristal, y el valor de los capacitores que debes colocar. La otra forma de generar la señal de reloj, es no conectar nada y utilizar el oscilador interno que posee el PIC. El cual, puede trabajar a dos frecuencias. A 4 MHz, o a 48 kHz.
Debes tener en cuenta que no todos los microcontroladores poseen un oscilador interno y entonces es necesario utilizar un circuito de reloj. Muchas veces, también se utiliza un circuito RC para generar la señal de reloj, pero la señal no es muy exacta y por lo tanto no lo recomiendo. El PIC 16F628A tiene dos puertos de entrada-salida. El puerto A y el puerto B. Y es a través de estos que el PIC puede comunicarse con el mundo exterior. Cada uno de estos pines puede configurarse individualmente como salida o como entrada. A excepción del pin RA5 que, como lo indica la flecha, únicamente se puede configurar como entrada. También veremos, más adelante, que estos pines tienen funciones individuales específicas, para llevar a cabo tareas especiales. Pero eso se desarrollará en módulos posteriores. Por ahora, esto es lo básico que debemos conocer acerca de la arquitectura de los microcontroladores PIC. A medida que vayamos realizando programas y proyectos, nos adentraremos más en el tema. En el siguiente módulo, veremos cómo encender un LED con el PIC. Detallaremos el circuito requerido, el código y el proceso de programación. No me queda más que despedirme, no sin antes decirles que me gustaría escuchar sus comentarios. Hasta la próxima.